Bien, estimados y estimadas jóvenes, vamos a ver ahora algo que espero que les ayude para la tarea. Vamos a iniciar una serie de videos, espero no pasarme de 3, bueno, tal vez 4 videos sobre lo que es el método de punto fijo. Eh, Ante todo, ¿qué es ese nombre de punto fijo, verdad? Creo que es mejor si vemos esta aplicación, encontrar las raíces de f de x, donde f de x es esta ecuación, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que se nos está pidiendo, lo que se nos está pidiendo es eh, que igualemos esta ecuación a 0, ¿sí? Entonces, bueno, se encuentran las x, probablemente sean 3 valores de x para los cuales esa función se haga 0, ¿sí? Entonces, el método de punto fijo lo único que hace, y eso lo dice en este párrafo de acá, no lo voy a leer, voy a tratar de decirlo con mis propias palabras. Lo que se hace es que de una función original como lo es esta de acá, ¿sí? Igualada a 0, despejamos x, es decir, despejamos la x de alguna manera. Entonces va a quedar obviamente la x que despejamos de un lado de la ecuación y del otro lado va a quedar otra expresión. Así, por ejemplo, si ustedes lo que hacen es que todo este miembro, perdón, todo este término, ¿sí? Todo este término lo pasan del lado del 0, ¿sí? Y obviamente lo que les queda en el lado izquierdo es este x al cubo, pues despejar la x es sacar la raíz cúbica en ambos lados. Entonces cuando sacan la raíz cúbica en ambos lados les queda x en el lado izquierdo, en el miembro izquierdo, perdón, y en el miembro derecho les queda esta expresión, que es la raíz cúbica de lo que resultó de pasar esta suma, digámoslo así, esta suma algebraica, si hubo esa expresión algebraica al lado derecho de la ecuación, es decir, donde está el 0. Entonces, viendo esta expresión que está acá, si se fijan, la x ahí está, esa x es esta x que está acá, ¿sí? Y esta expresión, la que está en el recuadro azul, pues es la g de x, ¿sí? Que la hemos puesto como está denotada como g de x. Pero si ustedes se fijan, no hay una sola forma de despejar la x a partir de eh, a partir de la función f de x igualada a 0. No hay una única forma. Pueden haber dos, tres formas, tal vez más, de despejar la x. Entonces, otra forma en que pudimos haber procedido, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Esta expresión algebraica la pasamos de este lado, pero en lugar de sacar la raíz cúbica con la x al cubo que quedó acá, sencillamente expresar esto como x, ¿sí? Por x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? Y pasar dividiendo el x al cuadrado al denominador del otro miembro de la ecuación. Eso es lo que quedó aquí, ¿sí? Si se fijan, aquí quedó la x, que sería esta misma, y esta es la x al cuadrado de la x cubo que teníamos en el miembro izquierdo, que es el x al cuadrado que estaba aquí y pasó aquí abajo, ¿sí? Observen que esta expresión, esta de acá, sigue siendo la misma, porque es esta misma expresión que se pasó al lado derecho donde está el 0. Si toda esta expresión la pasamos para acá, obviamente hubo cambio de signos, ¿sí? Entonces esos son dos ejemplos, ¿sí? De la g de x que se obtiene cuando se aplica ese movimiento básico de punto fijo. Cuando tenemos una expresión así de esta forma, cuando tenemos una expresión así de esta forma, ¿sí? Se le llama ecuación de punto fijo, ¿sí? También a esta, obviamente, ¿sí? Esa es otra ecuación de punto fijo, ¿sí?
de tal manera que ambas, si se fijan, tienen esta forma de acá. Ambas tienen esa forma de acá. Pero observen que fueron obtenidas de la misma expresión cuando se igualó a 0. ¿Sí? Cuando se igualó a 0. Se obtuvo tanto la g de x, ¿sí? O sea, esta g de x, como otra g de x. Ustedes dirán, ¿por qué no puso Valencia g2 de x? ¿Sí? ¿Por qué no le llamó, por ejemplo, a esta g1 de x y a esta g2 de x? Lo que pasa es que algorítmicamente quiero que se les quede remarcado que lo que queda de lado, bueno, lo que no es x, que queda en uno de los miembros de la ecuación de punto fijo, se le llama g de x, pero eso es algorítmicamente hablando. Matemáticamente estoy cometiendo una incorrección, o sea, matemáticamente creo que es mejor haberle llamado g2 de x, esta palabra no tendría que ir, y a esta, qué sé yo, llamarle g1 de x o de otra manera. ¿Sí? Pero ese es el origen de esta expresión, que es la expresión de punto fijo. No quiero detenerme ahorita. Pueden ustedes buscar qué es punto fijo de una función y van a obtener una serie de referencias en internet que les pueden aclarar qué es el punto fijo, pero es un concepto bien sencillo, ¿sí? Es un concepto bien sencillo, y créanme que en toda la explicación que sigue, cuando ustedes busquen por sí mismos qué es punto fijo, se van a dar cuenta, ahora van a decir ustedes, tiene sentido lo que Valencia explicó en el video, ¿sí? Es decir, lo que les quiero decir es que lo que van a oír en el video, en lo que resta del video, es casi como que les estuviera explicando qué es el punto fijo, qué significa esta ecuación, ¿sí? ¿Qué significa esta ecuación de acá? ¿Ok? Bien, entonces no se les olvide que tenemos una x igualada a una expresión que le vamos a llamar g de x. No se les olvide que hemos obtenido por lo menos dos expresiones distintas, ¿sí? Lo que le llamamos g de x y lo que le llamamos la otra g de x, ¿sí? No la otra, sino que otra g de x. No se les olvide, porque más adelante vamos a acordarnos de estas dos expresiones. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando tenemos esta expresión, conviene verla de la siguiente manera. Conviene verla como que yo tengo una función y1 que es x, ¿sí? Esto es equivalente, ¿sí? Es equivalente a decir, ¿sí? Y igual a x, ¿sí? O sea, es una línea recta, ¿sí? No tengo tilde, disculpen, no puedo tildar. ¿Sí? Línea recta dependiente igual a 1, ¿sí? Con la pendiente igual a 1. Es lógico, todo el mundo sabe, ustedes saben que y igual a x es una recta que pasa por el origen y cuya pendiente vale 1, ¿sí? Entonces, observen que acabo de formar una función, ¿sí? y1 igual a x, o que es lo mismo y igual a x, ¿sí? Ahora vamos a formar, ¿sí? Otra expresión, ¿sí? Vamos a decir que una y2 es igual a g de x, ¿sí? Entonces, de esto que acabo de escribir acá, ¿qué resulta de esta expresión? Que estoy igualando, ¿sí? Estoy igualando y1, la estoy igualando con y2. En otras palabras, estoy diciendo que esta expresión, que originalmente era una función de la que queríamos sus raíces, ¿se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan de eso? Se ha convertido, esta expresión que es la de punto fijo, en decir que estamos igualando dos funciones, una de las cuales es una línea recta, ¿sí?
es una línea recta de pendiente 1, ¿sí? Y la otra es otra, la otra es g de x, ¿sí? Entonces, igualar dos funciones equivale a, ¿sí? Esto que está acá, o sea, esto que está acá equivale a encontrar, ¿sí? Esta expresión, perdón, voy a escribir un poco más arriba, ¿sí? Esta expresión, o sea, esta de aquí abajo, donde está y1 igualada a y2, ¿sí? Equivale a decir que vamos a encontrar, ¿sí? Los puntos de intersección, ¿sí? De ambas funciones, ¿sí? ¿Cuáles funciones? Bueno, y1 y y2, ¿sí? Disculpen, aquí se me salió de la pantalla, pero es y1 y y2, ¿sí? Entonces mire qué cosa más interesante. De buscar las raíces pasamos a buscar los puntos de intersección, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero acordémonos de dónde partimos para encontrar esto. Partimos de f de x. Entonces, acuérdense que esta expresión al final de cuentas es equivalente, ¿sí? Es al final de cuentas, ¿sí? Al fin de cuentas, esta expresión de punto fijo es equivalente a la función original igualada a 0. ¿Por qué? Pues si de ahí la sacamos, ¿se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan que de ahí la sacamos? ¿Sí? O sea, venimos de aquí. ¿Se acuerdan, perdón? ¿Se acuerdan, verdad? Que decíamos que esta función, ¿sí? Uy, perdón. Decíamos que esta función la íbamos a igualar a 0, ¿sí? Que esta función la íbamos a igualar a 0, ¿sí? Y cuando ya estaba igualada a 0 fue que logramos obtener esta expresión de acá, ¿sí? Despejando la x de una manera, y cuando la despejamos de otra manera obtuvimos esta otra expresión. O sea que esta expresión b y esta expresión a son la misma expresión, solo que vista desde otra perspectiva. Son iguales, o sea, estas expresiones son iguales a esta, ¿sí? Pero obviamente igualada a 0, ¿verdad? Cuando está igualada a 0. Entonces, eureka, ¿sí? Eureka. Quiere decir que encontrar los puntos de intersección de estas dos curvas, ¿sí? Equivale, o encontrar las x donde se intersectan las dos curvas, ¿sí? Perdón. ¿Sí? Eso es importantísimo. Encontrar las x de los puntos de intersección de estas dos funciones es igual a encontrar, es igual, bueno, sí, es igual a encontrar las x que son raíces, no tengo tilde, disculpen, de la función original, es decir, f de x, cuando está igualada a 0, ¿sí? ¿Sí? Cuando está igualada a 0, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, como es lo mismo,
vamos a ver en sí que es el método de punto fijo para encontrar las raíces. Entonces, como ya vimos que esta expresión es la misma, pues si fue un despeje el que hicimos nada más, no tiene por qué ser diferente. Esta expresión es la misma, ¿sí? Esta expresión eh, es plenamente equivalente a f de x igual a 0, ¿sí? Entonces, como es lo mismo, la única diferencia es que los puntos donde se intersectan esta función y esta otra, ¿sí? Las x donde ocurren esas intersecciones son las mismas x para las cuales la función original es igual a 0. O sea, hallar estas x, las x para los puntos de intersección son las mismas x que son las raíces de esta expresión de acá, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, perdón, si ustedes se fijan aquí se ve ya una forma geométrica lo que acabamos de decir. Aquí tenemos la recta dependiente 1, o sea, y1 igual a x. Aquí está la otra expresión, la g de x, ¿sí? Está aquí, ¿sí? Y este punto de acá, este punto es precisamente, ¿sí? Vamos a poner aquí, este punto es donde se cumple, disculpen, ¿sí? Donde se cumple que x es igual a g de x, es decir, donde se están intersectando, ¿sí? Eso es todo. Entonces vamos a ver precisamente el algoritmo, lo vamos a ver de manera gráfica para que ustedes vean cómo logramos encontrar que esta x de acá, esta x, le voy a llamar xr, ¿sí? R de raíz. Ustedes dirán, raíz, pero ahí no está cortando no está pasando por y igual 0. Pero acabamos de decir que donde se intersectan las dos curvas es el mismo punto donde la función original se hace 0, donde f de x se hace 0, ¿sí? Entonces es como que estemos diciendo un proceso equivalente, aunque no sea el mismo. Entonces ahorita vamos a ver el método de punto fijo para encontrar esta x de acá, donde se intersecta x con g de x, ¿sí? Entonces, comenzamos con una... creo que por didáctica mejor lo dejamos hasta acá y vamos a ver el método en otro video. Gracias.